Bueno, buenos días a todos. Muy pronto vamos a tener de invitada a Mary Robinson, quien es una de las líderes mundiales en defensa de los derechos humanos y el rol de los derechos humanos en el desarrollo. Y como antesala a esa charla quiero hablar hoy acerca de la ética y el desarrollo sostenible en el sentido más amplio que abarque a los derechos humanos e introducir algunos de los principales temas filosóficos de la ética social y cómo se relacionan al trabajo que ustedes están haciendo y van a estar haciendo enfrentando el reto del desarrollo sostenible. Yo creo que sin un marco moral alrededor de esto o un marco ético, no solo es imposible el desarrollo sostenible, sino la sociedad organizada es imposible. Uno de los principales retos que tenemos hoy en los Estados Unidos es una falta de ética compartida. Y en el terreno de los valores sociales hay demasiadas corrientes subyacentes encontradas. Y yo creo que esto es un peligro para nuestra sociedad. Y desde un punto de vista práctico y empírico, una de las razones por las cuales la mayoría de nuestra vida social, económica y política está bajo tanto estrés en este momento en los Estados Unidos. Entonces mi punto de vista es que estos temas éticos son extremadamente importantes, no solo para nuestra propia manera de pensar y abordar conceptos, sino también para determinar nuestra posición ante temas críticos, y es extremadamente importante para procurar una organización social efectiva, para la manera en que las sociedades generan valores para la cooperación y cómo los sistemas políticos pueden trabajar en conjunto para mejorar el bienestar y cómo también las nuevas formas de cooperación global pueden de esta manera echar raíces. Los derechos humanos juegan un rol muy importante en esto, porque los derechos humanos es parte del derecho internacional y son frágiles y poderosos a la vez, pero son un intento por encontrar un terreno común universal para el comportamiento ético y para la ética que puede subyacer el buen gobierno. Entonces este es el tema que quiero abordar, es un tema enorme, es un tema para toda la vida. Infortunadamente hoy solo vamos a poder rasgar la superficie de muchas de estas ideas, pero podemos seguir discutiendo después y también podemos hacer un plan para poder seguir discutiendo estas ideas en todas las clases que vienen. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la ética? Yo la voy a llamar la ética social, aunque en algunos diccionarios esto sería redundante. Y vamos a explorar cuál es la relación entre la ética social y el desarrollo. La ética es el estudio y análisis de cómo las personas se deberían comportar y cómo se deberían comportar en relación con otras personas a nivel interpersonal y cómo las instituciones sociales, probablemente el gobierno es el más importante ahí, cómo éstas deberían operar. Ahora, el deber ser es un tema amplio y cargado, implica que hay un resultado deseado subyacente. Todo el tema de la ética es una cuestión alrededor de temas normativos, o sea, identificar qué es lo bueno para las personas y lo bueno para la sociedad. Nosotros ahí distinguimos entre los temas normativos y los temas positivos. Los temas positivos abordan lo que es, no lo que debería ser, sino lo que es. Y la ética social es en gran parte el estudio, el campo del estudio normativo, tratando de encontrar una base de principios subyacentes que nos pueden guiar hacia un deber ser deseado. También se puede ver el deber ser desde el punto de vista de lo positivo, cuáles son los puntos de vista de las personas, cuáles son los valores que comparten. Se puede ver esto desde un punto de vista puramente positivo, pero hoy quiero discutir el tema
en términos puramente normativos? ¿Será que hay reglas para el comportamiento que son las reglas que deben ser? ¿Y sobre qué base estamos hablando de este deber ser? Decimos entonces que los 10 mandamientos son aquellas reglas apropiadas. ¿Será que la gente no debería matarse entre sí? ¿Será que los más afluentes deberían ayudar a los más pobres? ¿Habrán principios éticos que se pueden definir para poder responder a preguntas como estas? ¿O será que no hay algo que sea el deber ser, sino que solo se puede observar lo que la gente hace y no hay una base de principios subyacentes, que es una posición que tienen muchas personas y que muchos filósofos han esgrimido? Aunque yo creo que muchos de nosotros aquí sentimos que sí hay algo como que se puede llamar una base ética del comportamiento individual y una base ética para el comportamiento del gobierno y una base ética para la cooperación internacional. Aunque lo que sintamos al respecto puede que no lo compartan otros, entonces hay que entender que no es solo nuestro punto de vista acerca del deber ser, sino que entre todos deberíamos compartir la misma idea acerca de cuál es el deber ser del deber ser. Entonces vamos a ver dos temas. Uno es el tema interpersonal, o sea, ¿qué le debo yo a usted de persona a persona? ¿Le debo honestidad? ¿Le debo a usted alguna medida de confianza? Si está en problemas, ¿tengo yo la responsabilidad de ir a ayudarlo? ¿Tengo el derecho de pedirle ayuda a usted? ¿Tiene usted el derecho de esperar que yo no le haga daño? ¿Y será que esto va más allá de los aspectos prácticos del derecho hacia ideas éticas básicas? En cuanto al tema del gobierno, surgen unos problemas interesantes, y es interesante ver cómo se está dando el debate en los Estados Unidos, no de manera organizada, sino como a punta de grito. Pero definitivamente hay cierta parte de la población que dice: yo no le debo nada a nadie, y ciertamente no le debo nada a un gobierno que dice que va a ayudar a otros o a otros grupos. A mí déjeme en paz, ese es mi derecho. Hay otros que dicen: no, lo que se debe hacer es ayudar a los que no tienen cobertura de salud para obtener cobertura de salud, o ayudar a los más pobres. Entonces hay que mirar cuáles son las bases filosóficas que pueden subyacer este debate. Yo creo que hay tres corrientes filosóficas principales que subyacen este debate. Yo no soy un profesional de la ética, entonces puedo estar equivocado. Pero como economista del desarrollo, practicando por más de 30 años, tiendo a sentir que hay tres maneras principales en que se define el deber ser en nuestro mundo, y que provee la base para las creencias que tienen las personas acerca del deber ser. Una de estas corrientes es definitivamente la religión, porque hay muchas religiones, bueno, yo diría así, casi todas las religiones tienen la dimensión del deber ser. La naturaleza de ese deber ser varía de religión en religión. Algunas religiones, yo diría especialmente las monoteístas, tienden a decir que el deber ser deriva de los mandamientos de Dios. Entonces, si uno quiere saber dónde está la base moral de una sociedad, hay que mirar a los mandamientos específicos que han venido de Dios, como se encuentran escritas en la Biblia o en el Corán, por ejemplo. Y para una gran parte de la humanidad, esa es la base del deber ser del cual estamos hablando aquí. Aunque cuando uno va a mirar estas escrituras sagradas, es muchas veces bien difícil descifrar exactamente cuál es el deber ser, porque hay muchas maneras de interpretarlo y muchas veces se contradicen entre sí a lo largo de los distintos libros e historias y demás. Pero para una buena parte de la humanidad, la religión es la esencia,
en encuestas de opinión en los Estados Unidos a la gente se le pregunta regularmente que si una persona no religiosa puede ser una persona moral. Y la mayoría de norteamericanos responden que no, que la moral deriva de la religión y que un ateo o un agnóstico no puede ser una persona moral porque no habría una base para esa moralidad. Esta es una observación empírica que estoy haciendo, que este es el punto de vista de la mayoría de norteamericanos expresado en encuestas de opinión. Obviamente, esto ya en sí mismo se vuelve un gran reto porque hay muchos norteamericanos que no son religiosos y que se sienten personas morales, pero claramente hay una base de desacuerdo dentro de la población. Hay ahora una segunda corriente muy profunda de cómo pensar acerca de la ética social, que dice que la ética social surge de la condición social de los humanos. En otras palabras, no proviene de los mandamientos de Dios, sino proviene de la realidad existencial de los seres humanos viviendo en sociedad. La idea básica ahí es que, dado que los seres humanos por naturaleza necesitados de vida social para su supervivencia y su bienestar, tienen que haber reglas efectivas para regular la manera en que los individuos interactúan entre sí. Luego, la ciencia de la ética social a lo largo de los siglos ha tratado de identificar qué tipo de reglas nos pueden llevar a un resultado razonable. Este es un abordaje bastante práctico de la ética social que dice que uno deriva el deber ser de lo que es. En otras palabras, uno trata de identificar cómo es que nosotros existimos, sobrevivimos, cuáles son nuestras necesidades biológicas, psicológicas, cuáles son los retos que enfrentan las sociedades. Y la idea de la ética social ahí es identificar principios generalizables. Entonces, no matarás, desde este punto de vista, se hace no porque es un mandamiento que proviene de Dios, sino en vez porque es un principio social bastante razonable, que si abusamos de él, haríamos que el orden social sea imposible. Y claro, muchas de estas reglas se abusan y se violan. Entonces, la cuestión no es cumplir 100% con algún deber ser, sino la aceptación más amplia y la naturaleza operacional de estos principios. Y en esta segunda corriente filosófica, que hace parte de la tradición occidental y es gran parte especialmente de la tradición inglesa y norteamericana, las reglas derivan de una idea de que los individuos crean la sociedad a través de algún tipo de contrato, el contrato social. Entonces la idea es que a medida que estos abogados se sientan a negociar, ¿qué deberían decidir estos abogados desde el punto de vista de hacer un contrato efectivo entre individuos? En muchas otras partes del mundo ellos no ven este tema desde el mismo punto de vista, no ven que la sociedad se construye a través de un contrato entre individuos, pero sí en muchas partes del mundo hay una filosofía social que no está basada en la teología o en la religión, sino que es más pragmática. Hay tradiciones antiguas, por ejemplo, en confucianismo, que es una serie de doctrinas acerca del buen comportamiento social que subyacen mucho del pensamiento oriental acerca de la moralidad y la ética y el comportamiento del gobierno. No es una cuestión de mandamientos, es más una serie de ideas acerca de qué constituye el orden en la sociedad, o sea, unas reglas de juego para la convivencia. Luego hay una tercera dimensión del deber ser,
Luego hay una tercera dimensión del deber ser, que también tiene gran profundidad en su corriente de pensamiento, que yo veo bastante distinta a la segunda. La segunda es más como teoría del juego y teoría legal, si me permiten decirlo así. Esta tercera va más a la naturaleza de cada uno de nosotros como individuos y nos pregunta qué tipo de comportamiento va más con nuestra naturaleza humana, de manera que nos lleve a una buena vida. Esto se nos pregunta en la tradición occidental claramente en Aristóteles, en la Ética Nicomáquea. En ese estudio increíble, Aristóteles a lo largo de varios capítulos nos dice qué lleva a la buena vida. Su respuesta es ser la moderación entre los extremos lleva a la buena vida. No sea demasiado hedonista, pero tampoco sea demasiado ascético. No sea demasiado valiente, pero tampoco sea demasiado tímido. Es un libro acerca de el balance, encontrar el camino de la moderación. La idea es que si las personas persiguen el comportamiento virtuoso, que es un comportamiento que trata de evitar los extremos, las tentaciones por un lado y el asceticismo por el otro lado, esto lleva a la felicidad y que va muy bien con nuestra naturaleza humana. La ética desde el punto de vista social se deriva de esa idea básica, que el bien en la sociedad proviene de una sociedad que promueve el comportamiento virtuoso en sus ciudadanos. Esto es muy distinto desde mi punto de vista a las ideas contractuales. Dice que la idea debe ser organizada de manera que nos haga mejores personas. Y que nos haga mejores personas significa que nos haga comportarnos de manera virtuosa. Y al ser virtuosos también terminamos siendo felices. No desde el punto de vista sensorial, en el sentido eufórico, sino a largo plazo de estar satisfecho y con bienestar. En la tradición oriental yo encuentro mucha similitud con el pensamiento budista, porque en el pensamiento budista existe la misma filosofía del camino del medio, y esta es muy importante allí. Recuerden que el Buda, cuando dejó el palacio como príncipe Siddhartha y fue a encontrar la fuente del sufrimiento en el mundo, luego de haber vivido una vida de alto hedonismo, intentó el asceticismo y vivió como muchos años en la pobreza absoluta y como un mendigo hambriento, y decidió de muchos de estos años que no estaba acercándose a la iluminación a través de ese camino. Tampoco entonces decidió que la verdad se debe llevar en el camino medio entre las tentaciones del mundo y el asceticismo, y propuso una manera correcta de vivir. Y la esencia de la manera correcta para vivir según el budismo es observar la naturaleza efímera de la naturaleza que observamos como individuos y como parte del universo, y aceptar esta naturaleza efímera, lo cual significa no buscar las cosas efímeras, sino buscar las verdades más profundas. Las verdades más profundas, como mirar nuestras acciones a profundidad y ver cómo afectan a los otros. Los budistas dicen que al reconocer la interdependencia entre nuestra acción y el resultado, también podremos encontrar un camino para reducir el sufrimiento, y que la clave desde el punto de vista ética social es poder tener compasión. Si uno quiere encontrar el camino a la felicidad, el camino a la felicidad no proviene a través de maximizar la función útil y maximizar el ingreso y distribuirlo óptimamente para que se distribuya con equidad, sino trabajar en favor de los otros, ser
pasivo hacia los otros y tener una vida así de profunda satisfacción, buscando el largo plazo y no la satisfacción del corto plazo. Yo veo esto muy distinto a la segunda idea de buscar reglas de manera contractual para regir nuestro comportamiento, y lo veo también muy distinto al hedonismo económico, que dice que somos individuos con gustos individuales, entre más ingreso, más bienestar. Hay una función útil indirecta que se deriva directamente de nuestra capacidad de ingreso. Entonces la idea es obtener el mayor ingreso, y podemos entrar en contratos con otros, incluso contratos sociales, para lograr este fin. El budismo empieza desde una premisa completamente distinta de la naturaleza humana y de las fuentes del bienestar humano, pero en última sí lleva a una ética social, es una ética de la responsabilidad, es una ética que dice que la felicidad viene de dar en vez de recibir, y la felicidad viene de aceptar la interdependencia en vez de perseguir la libertad individual. Son estas entonces tres corrientes bastante distintas entre sí de la ética social, y hoy en nuestro mundo de 6.9 mil millones de personas que de alguna manera u otra, no de manera muy educada, porque no muchos hemos estudiado la ética social, no hemos pensado a profundidad sobre la ética social y mucho menos sobre la ética política, pero de alguna manera a través de procesos culturales, a través de las escuelas, a través de la familia, a través de nuestra propia experiencia, la gente encuentra por lo menos fundamentos importantes en su educación religiosa, o si no pensando acerca del rol del individuo en una sociedad en donde el pensamiento occidental pone el énfasis sobre el individuo como el soberano, y luego le pregunta a estos individuos soberanos cómo pueden ellos interactuar efectivamente entre sí, o en la idea de individuos que reflejan una naturaleza humana esencial y existencial, no solo una realidad contractual. Estas están relacionadas a otra distinción básica, y es que a veces la ética social se define como estar arraigada en obligaciones, en el consecuencialismo o en la virtud. Entonces las obligaciones dicen que la ética social se deriva de los deberes que tenemos, pero pueden verlo fácil que esto puede venir con gran influencia de los mandamientos de Dios, de la religión. El consecuencialismo dice que la responsabilidad y la ética surge porque las reglas tienen consecuencias. Entonces uno tiene que analizar el costo-beneficio de una acción. ¿Cuál es una buena regla? ¿Cuál es una regla mala? ¿Qué me trae beneficio y qué no? Y desde mi punto de vista, la idea de la virtud es, incorporando el budismo y las ideas de Aristóteles, que dice que la felicidad surge de nuestra realidad interna, nuestra realidad esencial. Entonces no es que nos tengamos que defender de los otros, no es una cuestión del debate entre la soberanía y el poder que nos ha llevado a muchas discusiones en los últimos 400 años. Es más la cuestión de qué
nos lleva a nuestra propia felicidad. Y encontrando nuestra propia felicidad, llegamos a una clase de ética social. Entonces, el deber, el consecuencialismo y la virtud son otra manera de definir esta triada. Si miramos la religión, afortunadamente, en muchas maneras, las grandes religiones comparten los principios básicos, aunque la religión por lo general tiene dos aspectos u otro aspecto que muchas veces es problemático, y es el aspecto de nosotros contra ellos. La religión muchas veces define las reglas de comportamiento como los mandamientos de Dios, especialmente las religiones monoteístas como vimos, pero también las define las reglas del comportamiento como el grupo adecuado, que son muy distintas a las reglas del grupo que están por fuera de esa fe. Entonces muchos de los mandamientos son mandamientos que no son generalizables completamente, sino tienen que ver cómo una comunidad religiosa debe existir en sí misma, y eso puede diferir en la manera en que esa comunidad interactúa con el resto de la comunidad. Si miramos la fe judía, por ejemplo, cuando uno de los grandes sabios judíos, Hillel, que vivió al principio del primer siglo, a él se le preguntó cuáles son las enseñanzas éticas del judaísmo. Creo que en verdad le preguntaron que describiera los principios éticos del judaísmo mientras estar parado solo sobre un pie, o sea, como una prueba de fuego, y su respuesta fue: no le hagan a los otros lo que no quieren que le hagan a ustedes. Esa es la regla dorada, la regla de oro, pero una variación en el judaísmo. Hillel dijo que la esencia del judaísmo era entonces la regla de oro, pero le añadió que la frase el resto es comentario. En la tradición judía hay miles de volúmenes de comentario, entonces es notable decir que hay una sola frase, una regla que puede definir todo, pero pues esto es una regla de comportamiento que en su centro está el respeto mutuo y un sentido de equidad de cierta manera operacional. Hay otros aspectos del judaísmo que también son loables, al igual que las leyes y los mandamientos específicos que están en el Primer Testamento de la Biblia. Otras dos grandes doctrinas que son importantes son el valor supremo de la vida humana. Luego les hago énfasis en que en todos los casos los más altos valores no se viven en la práctica, pero estos son los valores que subyacen la ética. Y hay una doctrina que dice que salvar una vida es salvar al universo, que yo creo que es una doctrina muy bella, pero a la vez es una expresión del valor ulterior de la vida como parte del plan divino. Hay otra doctrina que se llama sanar el mundo, que dice que que cada individuo tiene el mandato, tiene la obligación de mejorar el mundo, que el universo está herido moralmente, es un universo herido, y es la responsabilidad de cada persona ayudar a sanar esa herida. Son estas entonces las bases de la ética social. Otra manera muy bella en que se expresó, me parece una gran expresión otra vez de Hillel, que se paró sobre un pie y escribió la regla dorada, la regla de oro,
También dijo: si no soy para mí mismo, ¿quién va a ser para mí? Si no soy para otros, ¿qué soy? Y si no ahora, ¿cuándo? Entonces la idea es también un balance entre el individuo de importancia, el mandato a respetar a los otros y sentir compasión por los otros, y al mismo tiempo la urgencia de hacer lo correcto, no más tarde sino ahora. Esta también es una base tradicional en el judaísmo. Las enseñanzas de Jesús hablan mucho acerca de la economía y hablan principalmente acerca de las responsabilidades hacia los pobres y la falta de importancia en los bienes materiales con respecto a la salvación. Mateo dice que Jesús enseñó que cuando venga el juicio final, aquellos que han atendido las necesidades de los más pobres van a ser los que serán salvados, y se les preguntará, ellos preguntarán por qué me salvan o por qué no me han salvado. La respuesta es que porque los que le dieron de comer a los otros me dieron de comer a mí, su Salvador, y ustedes que no dieron de comer a los más pobres y no atendieron a los más pobres, pues no me dieron de comer ni me atendieron a mí, su Salvador. Estas son ideas cuyo núcleo no es solo un mandamiento, sino una nueva idea que se surgió en la fe cristiana, que tiene que ver con la salvación. No todas las fes cristianas creen en la salvación, y con la reformación con la revolución protestante nos movimos hacia el concepto de la predestinación, que dice que la salvación no depende del comportamiento individual, sino depende de la voluntad de Dios, que está mucho más allá de cualquier determinación individual. Pero las escrituras hablan mucho acerca de la determinación individual, y hay una traducción famosa que de hecho se le ha refutado mucho su significado, pero la frase dice que es más fácil que un rico, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Voy a echar para atrás un poquito. Que dice que es más difícil para una persona rica entrar al cielo que un camello que pase por el ojo de una aguja. Que dice, lo que tenga no espere llevárselo al cielo, y ve que no crea que le van a tener las puertas abiertas porque sí. Y además que la riqueza no es la ruta a la salvación. La Iglesia Católica Romana tiene principios éticos sociales muy bellos que hacen énfasis en que, aunque la propiedad privada sea útil para el orden social, a final de cuentas no es propiedad suya, dice, sino que es propiedad de Dios. Entonces el destino final de toda la posesión humana es Dios, y entonces la propiedad privada tiene que servir
las necesidades de los pobres, lo cual significa que uno no puede tener una sociedad justa que olvide a los más pobres. Entonces, de esta manera hay una filosofía compartida con la fe del judaísmo. En la fe islámica encontramos los 5 pilares del Islam. Uno de estos pilares es el zakat, que es un mandamiento a la caridad, y ese mandamiento se ve reflejado de manera numérica en que hay que contribuir una porción de la riqueza para que la comunidad lo use a favor de los pobres, y también un mandamiento ético en el Islam que dice que los fondos que se reúnen a través de zakat se deben utilizar adecuadamente en la comunidad. Entonces, hay mandamientos éticos sobre el comportamiento político de los líderes de la comunidad, quienes son los que van a utilizar los fondos reunidos a través del zakat. Esto todo es para decir que uno podría mirar con profundidad a otras religiones y otras tradiciones religiosas, pero la idea de la reciprocidad mutua, el respeto por otros individuos, tener compasión y ayudar a los más pobres, todo esto en nombre de la creación de Dios, pues esto es un tema común de los mandamientos éticos. Si volvemos a mirar esta segunda corriente, la que describimos como el contrato social como base del comportamiento ético, pues esta es una tradición filosófica que se remonta a Hobbes, a John Locke, al constitucionalismo norteamericano, a Jean-Jacques Rousseau, hasta Bentham en el utilitarianismo, a Immanuel Kant en la Ilustración alemana, y hasta nuestros días han habido muchos pensamientos, muchas escuelas de pensamiento. Pero la idea principal en la filosofía occidental empieza en otro lugar. Primero que todo está buscando una base secular, no religiosa, para la ética social. No se está preguntando de dónde provendrán los mandamientos, sino cuál será la correcta organización que le debemos dar a la sociedad. Por otra parte, que difiere con las escuelas de pensamiento no occidentales, la sociedad comienza como una serie de individuos que se tienen que juntar, que difiere mucho del punto de vista antropológico de nuestra especie, y una esta dice que la sociedad empieza como una colección de individuos que se tienen que juntar, que difiere mucho del punto de vista antropológico, y una historia completamente distinta sobre cómo la sociedad se forma, porque en verdad los individuos no se juntan a formar una sociedad, sino
porque los individuos en verdad nunca se juntaron para formar una sociedad. Somos, como dijo Aristóteles, un animal social, y nuestra evolución hacia el Homo sapiens sapiens provino o se derivó en vivir en clanes. Hoy en día hemos agrandado el tamaño de estos clanes porque la evidencia muestra que hace 50.000 años en la sabana africana, cuando la humanidad comenzó en su forma biológica como la conocemos hoy, pues los clanes eran de 100 o 150 personas y relacionados entre sí por sangre. Hoy tenemos grupos sociales que de alguna manera tienen que abarcar 6.9 mil millones de personas por la interdependencia. Hoy tenemos grupos sociales que de alguna manera tienen que abarcar 6.9 mil millones de personas por la interdependencia global, y países que llegan hasta tener 1.3 mil millones de personas con muchos idiomas, religiones y demás. Entonces son problemas grandes, y la idea de este contrato social es una manera interesante de ver el problema. Probablemente no es la manera correcta desde el punto de vista histórico, pero tiene mérito cuando pensamos en la escala y en la diversidad de las sociedades modernas. El modelo central para poder abarcar este problema es el dilema del prisionero. Es la herramienta básica de la teoría del juego durante los últimos 60 años. Es una idea ingeniosa, y en el núcleo de la ética y de que se encuentra el modelo central para abarcar este problema es el dilema del prisionero. Es la herramienta básica de la teoría del juego, y lo ha sido durante los últimos 60 años. Es una idea bastante ingeniosa, y se encuentra en el núcleo de la ética contractual que se encontró en el Leviatán de Thomas Hobbes en el siglo XVII. Se podría decir que Hobbes se inventó la idea del dilema del prisionero. El dilema del prisionero es un juego entre dos personas, y en ese juego cada individuo puede escoger si colabora con la contraparte o lo opuesto de la colaboración, que es desertar. Proviene de la idea de que hay dos prisioneros y pueden cada uno quedarse callado y no confesar, de manera que estarían cooperando, o podrían confesar, que de alguna manera sería desertar o de abandonar a su contraparte. La idea es que si ambos cooperan, les va mejor que si ambos desiertan o abandonan al otro. Pero si solo una persona coopera, la otra persona se ve beneficiada porque castigan al otro. Entonces ahí la cooperación es difícil, no es estable, no es un equilibrio. Porque si todos nos juntamos y cooperamos, entonces unos pueden decir, bueno, los dejo a ustedes que cooperen y yo voy a hacer otra cosa. Yo ahorro mi dinero, no pago mis impuestos, los delato. No, esa es la estrategia dominante. La idea básica ahí, como todos ustedes saben, es montar una matriz para este juego, en donde una persona está en las filas y la segunda persona está en las columnas, y ambos deben decidir si cooperan o si hacen trampa, y la recompensa que obtienen como individuos está determinada por esos números,
y el primer número será la persona en la fila y el segundo número es la persona en la columna. Entonces, si ambos cooperan, el resultado para ambos es que obtienen una recompensa de 1. Si ambos se hacen trampa uno al otro, la recompensa llega a -3 o el castigo llega a -3. Entonces, claro, el beneficio de cooperar. Pero por el otro lado, si la primera persona que está en la fila coopera y la segunda persona que está en la columna le hace trampa, el cooperador termina con un número de -5 y el que hace trampa termina con un número de +5. Entonces el incentivo es que si yo sé que usted va a cooperar y yo simplemente voy a buscar mi interés personal, entonces yo debería hacer trampa. Si ambos decimos que vamos a colaborar y luego usted pone su dinero sobre la mesa, yo voy a dejar que usted lleve del bulto y yo no. La idea de esta recompensa es que si ambos terminamos haciendo trampa, vamos a terminar en una situación bastante complicada. Es incluso mejor que yo lo induzca a usted a que coopere que yo hacerle trampa a usted. Es aún mejor yo inducirlo a usted a cooperar y yo hacerle trampa. El resultado en donde ambos hacen trampa, ninguno de los dos coopera, es mejor yo inducirlo a usted a que coopere y yo hacerle trampa. El resultado en donde ninguno de los dos coopera es el equilibrio dominante de este juego. Y es fácil de ver. Supongamos que la primera persona coopera. ¿Cuál sería la mejor estrategia para la segunda persona? Sería hacer trampa. Supongamos que la primera persona hace trampa. ¿Cuál es la segunda estrategia? La mejor estrategia para la segunda persona es hacer trampa. Sin importar lo que usted haga, mi estrategia siempre va a ser mejor si hago trampa. No importa lo que yo haga, la mejor estrategia para usted es hacer trampa. Eso significa que el equilibrio de ese juego es que ambos vamos a hacer trampa. ¿Y con qué vamos a terminar? Con -3 o -5. Pues que es terrible. Tenemos que movernos hacia la cooperación. ¿Cómo hacemos esto? ¿De qué maneras podemos lograrlo? Hay varias respuestas a esa pregunta, pero pues esta es la esencia de la ética social contractual. Una manera es que nos juntamos y escribimos leyes que previenen la trampa porque reconocemos que hay tentación y queremos detener o mitigar la tentación. Hobbes, el primer filósofo político de la era moderna, en el Leviatán dijo: bueno, es fácil, hacemos un gobierno soberano que es todopoderoso y nos previene que hagamos trampa, y vamos a llamar a ese gobierno todopoderoso el Leviatán, y eso es lo que nos debe ayudar a tener
Hobbes, el primer filósofo político de la era moderna, un inglés, dijo en el Leviatán, dijo: es fácil, hacemos un gobierno soberano que es todopoderoso y previene que hagamos trampa, y llamó a ese gobierno todopoderoso el Leviatán, y dijo: eso es lo que va a prevenir que tengamos este comportamiento tan destructivo, porque si no va a ser una guerra de todos contra todos, todo el mundo va a hacer trampa. Esa es una respuesta. Una segunda respuesta es que hacemos reglas legales, que si haces trampa vas a la cárcel. Para que esto funcione tiene que haber un sistema de policía y un sistema de tribunales que también funcione para hacer cumplir estas leyes. Una segunda respuesta es que hacemos reglas legales que dicen que si uno hace trampa va a la cárcel. Claro que tiene que haber un sistema de tribunales y una policía para que esto funcione, porque ellos también tienen el incentivo de hacer trampa. Entonces hay que generar un sistema legal para hacer cumplir las leyes, lo cual eleva la complejidad a un nivel mucho más elevado. Una tercera posibilidad es hacer normas sociales que dicen que si uno hace trampa, lo destierran de la comunidad, lo ridiculan, lo humillan. Entonces los costos de hacer trampa son mucho más altos de lo que uno cree. Una cuarta idea es que uno crea una reputación, como por ejemplo uno tiene una historia crediticia, y si uno hizo trampa en el pasado nadie le va a prestar plata, entonces uno tiene que mantener su reputación, y al mantener la reputación, lo cual es como un juego repetido, uno no hace trampa aunque esté en el interés a corto plazo, porque en el interés a largo plazo uno tiene que mantener su reputación para que los otros continúen cooperando con uno. Entonces pueden ser normas, pueden ser leyes, pueden ser contratos sociales, puede ser el poder del Estado el que logra romper el dilema del prisionero. Entonces el tema se vuelve cómo una sociedad de individuos con intereses personales pueden vivir entre sí para llegar a un resultado deseable. Hay grandes debates. Ha sido pues el tema central de la teoría social en los últimos 30-40 años. El debate entre si la cooperación es posible, de dónde proviene la cooperación, cuál es el rol del gobierno, cuál es el rol de los intereses privados, tenemos el instinto hacia la cooperación o no, y demás. Si uno le da este dilema de los prisioneros a las personas y los pone en la situación del dilema del prisionero, el nivel de cooperación es mucho más alto que lo que predice la teoría de juego. La gente tiende a cooperar, excepto los estudiantes de economía, que miran esta matriz y deciden que van a hacer trampa. Y esta es una realidad empírica. Los estudiantes de economía se les exprimió la cooperación a través de su educación, y me parece que es un fenómeno real. La mayoría de personas tienen la tendencia hacia la cooperación. ¿Y de dónde proviene? Pues es también una gran pregunta, un gran debate. Muchos psicólogos sienten que es parte de nuestra psicología evolucionaria, porque los tramposos terminan siendo comidos por los leones, y los que no hicieron trampa le pudieron pasar sus genes a sus hijos, que en sí van a volverse unas... Carajo. Los tramposos terminaron siendo comidos por los leones, y aquellos que no hicieron trampa le pudieron pasar sus genes a sus hijos, que en su turno eran cooperativos. Puede haber una realidad evolucionaria profunda que subyace en nuestra capacidad de cooperar. Por ende, la realidad de la cooperación, aunque la teoría de juego dice que no deberíamos cooperar, pues esto a veces se llama
el, los tramposos terminaron siendo comidos por los leones, y aquellos que no hicieron trampa pudieron pasarle sus genes a sus hijos, que terminaron siendo en su turno personas que cooperan. Puede haber una dinámica evolucionaria profunda que subyace nuestra capacidad para cooperar y por ende la realidad de la cooperación, incluso cuando la teoría del juego dice que no deberíamos cooperar. Esto a veces se debe por lo que se llama la radiación warm glow. Los tramposos terminaron siendo comidos por los leones, y aquellos que no hicieron trampa le pasaron sus genes a sus hijos, que en su turno se convirtieron en personas que cooperan. Sugiere que puede haber una dinámica evolucionaria profunda que subyace nuestra capacidad de poder cooperar, y por ende la realidad de la cooperación es así, incluso cuando la teoría del juego dice que no deberíamos cooperar. Esto a veces se llama el resplandor cálido de la cooperación. Esta teoría dice que tenemos neuronas que nos permiten sentir el dolor de los otros de manera física y psicológica real. Cuando yo lo veo a usted sufrir, yo lo siento y no lo puedo evitar, porque de esa manera está construido mi cerebro. Tengo neuronas que toman lo que yo estoy observando y directamente me lo traducen a mis neurotransmisores y me hacen sentir lo mismo que estoy viendo. Entonces esta idea individualista de cómo estamos construidos psicológicamente está equivocada desde el punto de vista neurocientífico. Esto es una idea muy importante que está siendo explorada hoy día. Existe también la idea del altruismo recíproco, la cual dice que uno quiere una buena reputación. Yo coopero con usted porque yo quiero que usted coopere conmigo en el futuro. Es un juego repetido. Está también la idea de la selección del altruismo recíproco, que básicamente dice que uno quiere generar una buena reputación. Yo colaboro con usted porque yo quiero que usted colabore conmigo en el futuro. Es un juego repetido. Está también la idea de selección consanguínea, que dice que uno está más dado a cooperar con sus familiares, lo cual permite que los genes sobrevivan. Y también hay la teoría que dice también está la idea de que algunos en la sociedad simplemente están diseñados para castigar a los que no cooperan. Y esto es una idea interesante, y es que la gente gasta sus recursos para castigar a alguien que ha hecho algo inapropiado socialmente, y ellos son como los que hacen cumplir la ley. Entonces se pregunta uno cómo es que los policías y los jueces pueden vivir su vida. Pues el argumento del castigo altruista dice que hay algunas personas y los individuos que están diseñados biológicamente para ser los policías de la sociedad y los jueces de la sociedad, generándoles un costo social a los que no cumplen las reglas sociales. No se benefician directamente, simplemente están como diseñados biológicamente para hacer cumplir las normas sociales. Esta es otra idea que es parte de la teoría del juego. Aparte de la psicología evolucionaria, también está la idea de que uno quiere mantener su estatus social.
observando las normas sociales, pero también puede ser la ley o la política como Hobbes y otros lo han descrito. Ahora, ¿por qué la cooperación es importante? Porque cuando uno habla de las economías reales, el modelo individualista de... Como dije, aparte de la psicología evolucionaria, puede ser un intento por mantener el estatus social observando sus valores, pero también puede ser la ley o la política, como Hobbes y otros lo han dicho. Ahora, ¿por qué la cooperación es importante? Porque cuando uno llega a las economías reales, el modelo individualista de bienes privados que se comercian no aplica a los temas que estamos estudiando, como hablamos la última vez o lo hemos visto en otras clases. Hay bienes públicos como la salud del entorno físico, del ambiente, que requieren de un comportamiento de cooperación, regido por leyes o por la participación comunitaria o a través de la reputación, que es por favor no bote su basura en el parque. De cualquiera que sea la manera que llegamos a la cooperación, dependemos de esta cooperación, porque el comportamiento del mercado, el comportamiento individualista, no nos va a proveer bienes públicos críticos, que puede ser como la defensa soberana de la nación, puede ser el sistema judicial, puede ser la infraestructura, en donde un individuo bloquea una carretera porque dice esta es mi propiedad. La sociedad tiene que estar de acuerdo en que usted no puede hacer eso porque todos necesitamos utilizar esa carretera. En donde un individuo puede bloquear una carretera y decir, no, esta es mi propiedad. Pero la sociedad tiene que estar de acuerdo en que usted no se puede parar en la mitad de la carretera porque todos necesitamos usar la carretera. Y hay una ley que es, o el principio que dice que el derecho puede expropiar compensando para poder sobrellevar o pasar por encima de este individualismo que si no iría en contra del propósito común, del bien común. Necesitamos la cooperación para prevenir y mitigar la contaminación, lo necesitamos para mitigar el cambio climático y otros temas ecológicos. Hay otro aspecto de la condición humana que es importante, y este es lo que se llama la justicia distributiva. Hasta ahora hemos hablado solo sobre cómo cooperar. Discutimos los mandamientos religiosos que nos dicen que tenemos que ayudar a los pobres, pero ahora, cuando pensamos la sociedad como un contrato social, ¿qué dicen ustedes acerca del hecho que hay unos que son más pobres en una sociedad afluente? ¿Qué dicen ustedes acerca de que hay unos que se están muriendo en un mundo lleno de riquezas? ¿Será que hay un requerimiento como parte de la ética social que nos manda Jesus? Hasta ahora hemos hablado sobre la cooperación, mencioné desde el punto de vista religioso cuáles son los mandamientos que nos dicen que tenemos que ayudar a los más pobres, pero ahora cuando pensamos a la sociedad como un contrato social, ¿qué decimos acerca del hecho de que hay unos que son pobres en una sociedad rica? ¿Qué hacemos con el hecho que unos están muriendo de hambre en un mundo lleno de riquezas? ¿Será que hay un requerimiento como parte de las reglas sociales, la ética, que nos dice que tenemos que hacer algo al respecto? Este es el debate en los Estados Unidos en este momento. Algunos dicen específicamente, a mí no me importa si hay pobres, no me mete la mano al bolsillo, yo no le debo nada a ellos, y menos usted me va a decir a mí lo que yo les debo. Si yo quiero, les doy una ayuda
cuando yo quiera, cuando yo decida, usted no me dice a mí qué hacer para nada, y si el gobierno quiere hacer eso, pues yo voto para sacarlo del gobierno. Eso es parte de y si el gobierno quiere venir a decirme qué hacer, pues yo voto en su contra. Esto es parte de la sociedad norteamericana, y no solo en los Estados Unidos, sino es un punto de vista que muchos tienen. No dijo eso. Y si el gobierno trata de venir a decirme qué hacer, yo voto en su contra para que haya otro gobierno. Y eso es parte de la sociedad norteamericana. Es un punto de vista que ha cogido mucha fuerza en la sociedad norteamericana de hoy. Otros han dicho, ¿cómo así? La sociedad tiene que cuidar la salud de todos, la sociedad tiene que ser responsable de que todos tengan de comer, es un derecho que todos tienen, es parte de la responsabilidad ética del gobierno y demás. Esta es la ética de la distribución. No es solo cómo cooperar, es cuestión que hay que quitarle a uno para darle al otro. ¿Será que eso es lo correcto? ¿Será que es un mandamiento o será que es parte de la ética social? Es una pregunta crucial hoy en día en un mundo de gran pobreza y de gran afluencia, y desde el punto de vista del desarrollo sostenible es un problema importante porque es empíricamente observable que se están muriendo las personas de hambre. Desde el punto de vista del desarrollo sostenible se ve un problema importante porque es observable literalmente, empíricamente, que hay gente que se está muriendo porque es demasiado pobre. ¿Será que eso desencadena un deber ser? Una responsabilidad para actuar y arreglar este problema. Claro que hay un gran debate acerca de cuáles son las causas de la inequidad. Por ejemplo, la herencia, la suerte, la genética, los shocks económicos, las trampas de la pobreza y el esfuerzo individual. Es una gran consideración en este debate. La gente tiene distintos puntos de vista acerca de cuál de estos es más importante. Hoy en día hay un defensor de la ideología libertaria, de alguna influencia, que dice hoy en día hay un defensor de la ideología libertaria que tiene influencia en nuestra sociedad, que dice que no debe haber redistribución por parte del gobierno para nada. Es un David Koch, que ha estado bastante en los noticieros hoy en día, que es dueño de una gran industria petrolera y de gas. Tiene mucha riqueza, miles de millones de dólares, y está gastando mucho dinero defendiendo la idea de que él no tiene que pagar impuestos, él no tiene que ayudar a nadie. Él contó una historia interesante porque él también es un filántropo. Él le dio dinero, digamos, al colegio donde estudió, le dio varios millones de dólares, y cuando dio este dinero contó una historia. Y es que me pueden preguntar cómo fue que yo llegué a estar aquí donde estoy, con la capacidad de tener esta
de darles esta plata. Y la historia es que cuando yo fui joven, mi padre me dijo, mire, le doy esta manzana, y me dijo que si no me comía la manzana, sino que la vendía y ganaba dinero, si la puedo vender y me dan 10 centavos, puedo comprar 2 manzanas, y si vendo esas 2 manzanas puedo comprar 4 manzanas, y si vendo 4 manzanas puedo obtener 8 manzanas. Él contó una vez una historia interesante, porque él también es un filántropo, él da dinero a varias causas. Él una vez le dio varios millones de dólares a su escuela, y cuando les dio este dinero les contó una historia, y es que me podrían preguntar cómo es que yo llegué a donde estoy hoy, y dijo, cuando yo era joven, mi padre me dio una manzana y me dijo que si no me comía la manzana, sino que vendía la manzana y ganaba dinero. Si obtenía, por ejemplo, 10 centavos, podría comprar 2 manzanas, y si vendía esas, podría comprar 4 manzanas, y si vendía esas, podría comprar 8 manzanas. Entonces yo empecé a hacer esto semana tras semana, y luego el cuento termina con que después de varias semanas de vender manzanas, mi padre murió y yo heredé varios cientos de millones de dólares. Entonces, pues bueno, el punto es un punto interesante. Sí, es una historia real, es interesante. Eso fue lo que dijo en su discurso. Este es alguien que heredó gran riqueza, que su posición moral y ética es que él no tiene ninguna responsabilidad hacia ninguna otra persona, aparte de lo que yo decida personalmente hacer. Y esa es una posición que se llama la posición libertaria aquí en los Estados Unidos. Ahora déjenme utilizar este diagrama que a veces se llama la frontera Ahora déjenme utilizar este diagrama que a veces lo llamamos la frontera de posibilidades de utilidad, para distinguir entre dos categorías de problemas con los cuales ustedes van a tener que lidiar durante todas sus carreras. Esta línea, esta curva, muestra las posibilidades para el bienestar o la utilidad de dos personas. Persona 1 está en el eje horizontal, la persona número 2 está en el eje vertical, y por virtud de esta curva hacia abajo es posible hacer que la persona número 1 le vaya mejor en comparación a la persona número 2, quitándole un poco de los ingresos a la persona número 2 para que la persona número 1 tenga más. Entonces, pasando del punto B al punto C, la utilidad de la persona número 2 ha bajado y la utilidad de la persona 1 ha subido. Si vamos del punto C al punto D, ocurre lo mismo. Si la sociedad está en algún punto dentro de la frontera de posibilidad de utilidad, como el punto A, esto es un punto de ineficiencia en la economía, lo cual significa que es posible hacer que ambos o todas las personas que les vayan mejor. Por ejemplo, controlando la contaminación o construyendo una carretera o un puente, o sea, un comportamiento colectivo. Así se puede mejorar el resultado del mercado y te puede llevar del punto A al punto C, o por ejemplo acabar con un monopolio. Si uno está dentro de la frontera de posibilidad de utilidad, la vida tiene ciertas ventajas, porque uno como economista o especialista en el desarrollo, uno puede decir, mire, yo tengo una idea para que todo nos vaya mejor y que pasemos del punto A al punto C, mejorando la utilidad de todos, de ambos individuos en la gráfica o de todas las personas de la sociedad. Sin embargo, si uno está en punto A,
Si estás en el punto A, sin embargo, para poder reformar, si haces una reforma te puede llevar a C o a D. Un economista del mercado libre puede venir y decir deberíamos abrir la economía, así sería más eficiente y pasaríamos del punto A al punto B y vamos a ser más eficientes. Pero ¿cuál es el problema ahí? El problema ahí es que el individuo número uno queda marginado, queda en una situación menos buena. Decimos que las reformas no. Pero ¿cuál es el problema ahí? El problema es que el individuo número uno queda en una peor condición. O si pasamos al punto D, en donde el individuo número 2 queda en una peor condición después de la reforma. Decimos que las reformas son eficiencias de Pareto si todos se benefician por el cambio, que sería una movida del punto A al punto C. Decimos que las reformas producen eficiencia si vamos de adentro de la curva a afuera de la curva. Eso no es necesariamente una eficiencia de Pareto, sin embargo. Decimos que hay redistribución del bienestar si estás en la frontera pasando de un punto C a B o a D. Si estás en un punto B, la persona número 2 tiene una alta utilidad, la persona número 1 podría estarse muriendo del hambre, baja utilidad. Luego viene la pregunta de la justicia y la redistribución, que dice que si la sociedad está obligada a moverse del punto B al punto C. Esa es la pregunta de la justicia de la redistribución. La lógica de pasar de A a C es bastante lógica porque todo el mundo queda beneficiado, pero ¿cuál es la lógica de pasar de B a C? Que implica cobrarle impuestos al señor Koch y utilizar ese dinero para ayudar a gente que se está muriendo de hambre. Esa misma gráfica se le puede aplicar. Esta misma gráfica aplica no solo para las personas dentro de un periodo de tiempo específico en una sociedad, sino a lo largo del tiempo también. Podemos pensar ahora en el horizonte, Esta misma gráfica aplica no solo para personas dentro de un periodo de tiempo específico en una sociedad, sino a lo largo del tiempo también. Entonces podemos ver el eje horizontal como el bienestar de la generación actual y el eje vertical siendo el bienestar de generaciones futuras. Podríamos entonces estar dentro de la curva porque estamos siendo muy ineficientes, como contaminando y haciendo que nosotros y las generaciones futuras estén en peligro, o podemos estar por fuera de la curva como en un punto como este, en donde la generación actual le va muy bien en términos de bienestar, pero las generaciones futuras van a estar en peores condiciones. Eso sería el caso en donde, bueno, sí, estamos utilizando los recursos, pero pues somos los que estamos vivos, entonces utilicémoslos todos y lo que les pase a las generaciones del futuro, pues ellos verán qué hacen. Pero ¿por qué nos vamos a dejar de comer el pescado si me gusta tanto el pescado? Si yo sé que se están extinguiendo, pero pues son tan sabrosos. O deberíamos conservar los peces, pero no, pero ¿qué pasa si el sábado no puedo comer pescado al desayuno? Esa es una cuestión eso es esa es una escogencia intertemporal.
y la cuestión es una cuestión de la ética social al mismo tiempo. ¿Cuál es la responsabilidad de la generación actual con la generación futura? Y no somos buenos en hacernos esa pregunta. Por lo menos cuando somos dos podemos debatir entre los dos, pero cuando la contraparte no ha nacido todavía, entonces se necesita de una gran imaginación moral para poder pensar en ellos. Uno hace eso al pensar en lo que los padres de uno hicieron por nosotros, o como cuando uno es un padre que piensa en el bienestar del hijo. Ahí es donde la moral intertemporal capacidad primero surge, porque lo hacemos en nuestras propias vidas. Luego lo podemos escalar a pensar en las generaciones futuras. Pero sí dice que estamos en una cadena humana. Nosotros no vamos a conocer a la mayoría de las generaciones futuras, pero nosotros estamos dirigiendo el futuro que ellos van a vivir, y de esto también tiene que tratar la ética social, pensando en cuál es nuestra naturaleza humana. Y hay un contraste fuerte entre las ideas del individualismo occidental y las ideas de Aristóteles y Buda y otros, en esa tradición que dice que nuestra propia naturaleza humana no es individual, sino que somos fundamentalmente parte de una sociedad, y por ende nuestro bienestar no se puede definir a través de nuestra utilidad individual, como si no nos importara el otro, sino que nuestro propio bienestar depende intrínsecamente de cómo nos va a todos. Entonces la idea de un juego entre dos individuos es el punto de partida equivocado, según Buda o según Aristóteles. El punto de partida correcto sería pensar y tratar de encontrar métodos para pensar acerca de la condición humana real, y por ende poder derivar de la condición humana y la naturaleza humana ideas acerca de la ética social. Y lo interesante es que ambos, Aristóteles y Buda, que yo considero personalmente como lo interesante es que ambos, Aristóteles y Buda, que yo veo personalmente como una pareja occidental-oriental de similitudes, ambos utilizaron a final de cuentas la misma idea, la del camino del medio, la moderación en todas las cosas, y ambos hablaron de la fragilidad de los gustos humanos. Ellos no estarían muy impresionados con la frontera de posibilidad de utilidad, ellos dirían eso es un estímulo a corto plazo, un estímulo sensorial que no tiene nada que ver con la felicidad. ¿Cómo así que el dinero es la fuente de la felicidad? La felicidad proviene de cómo ve uno su propia vida, y si quiere ser verdaderamente feliz, coge ese dinero y utilícelo para ayudarle a los otros. Eso es una idea completamente distinta del consumo. ¿Cómo así que el dinero es lo que trae la felicidad? La felicidad proviene de cómo mira uno su propia vida, y si quiere ser feliz, utilice ese dinero para ayudar a los otros. Eso es una idea completamente distinta del consumismo que lleva al individualismo. Desde ese punto de vista surge otra ética social que comienza de la idea de que es casi impensable, inimaginable tener gente hambrienta, porque ¿cómo alguien puede estar feliz si hay otra persona que tiene hambre? Todos vamos a sufrir si la gente que está sufriendo sigue sufriendo. Es un punto que se puede comprobar empíricamente, porque esto no son doctrinas religiosas, no son doctrinas teológicas.
Estas son observaciones acerca del bienestar humano y la naturaleza humana. Y son observaciones que nos llevan a ver que si somos demasiado individualistas, vas a terminar siendo infeliz. Y hay evidencia psicológica que dice que las verdaderas fuentes de la felicidad no están basadas en consumir productos y servicios, sino entre la conexión social entre individuos. Aunque el consumo importa, especialmente cuando uno tiene bajos ingresos, cuando uno tiene hambre, pues importa mucho poder consumir, pero más allá de esas necesidades básicas va volviéndose cada vez menos importante. Aunque el estatus sigue siendo importante, y ser relativamente pobre en una sociedad afluente puede ser una fuente de estrés y angustia. Entonces, llegando a la conclusión de esta larga charla, podemos decir que hay varias corrientes de teorías Entonces, ya llegando a la conclusión de esta charla un poco larga, tenemos varias distintas corrientes de teoría social y las voy a volver a mencionar rápidamente porque esta ha sido una charla bastante larga, que provienen principalmente de la tradición occidental. La primera es el utilitarianismo, de la cual nuestras teorías económicas utilitarias se derivan, que dice que los individuos tienen Entonces, llegando a la conclusión de esta larga charla, tenemos varias variaciones de teoría social y las voy a volver a mencionar rápidamente porque ha sido, como les digo, una charla un poco larga y son principalmente parte de la tradición occidental. La primera es el utilitarianismo, de las cuales se derivan nuestras teorías económicas basadas en la utilidad, las que dicen que los individuos tienen facultades estables para determinar su propio bienestar y que el trabajo de las normas sociales es poder maximizar esta utilidad en algún sentido, en la manera que el fundador del utilitarianismo lo definió, que fue Jeremy Bentham, fue que el mayor bien para el mayor número. Y de ahí surgieron 180 años de debate diciendo, pero ¿qué hacemos con los más pobres, con los que se están muriendo? ¿Cómo así que uno mata a otro para que se sienta mejor o para que quede mejor? ¿Será eso el utilitarianismo? Hay bibliotecas llenas de preguntas, pero la idea es un bienestar pero la idea básica ahí es bienestar basado en el individualismo estable y el rol de la ética social es maximizar esto. Luego viene la idea del contrato social y la idea comenzó casi de la misma manera, estas dos variantes se podrían combinar y es que hay un conjunto de individuos y se juntan a definir una serie de reglas sociales. Immanuel Kant, el gran filósofo alemán de la segunda mitad del siglo XVIII, creó la idea del imperativo categórico,
cualquier parte de tu comportamiento individual debe ser generalizable. ¡Ta madre, weón! Pero la idea básica ahí es el bienestar basado en el individualismo estable, y el rol de la ética social es maximizarlo. Luego vienen las ideas contractuales, y las ideas contractuales comienzan de una manera similar. Incluso estas dos variantes se podrían combinar, y es que hay un conjunto de individuos y se juntan a escoger una serie de reglas sociales. Immanuel Kant, el gran filósofo alemán de la segunda mitad del siglo XVIII, creó la idea del imperativo categórico, que dice que cualquier parte de su comportamiento individual debe ser generalizable. Las reglas que escogemos para la sociedad deben dar buenos principios y lineamientos operativos para la sociedad y deben llevar a buenos resultados. Y dijo que buenos resultados son una sociedad organizada, con impuestos, con infraestructura que ayuden a los pobres, porque una buena sociedad debería tener esas reglas. John Rawls, el filósofo de la Universidad de Harvard de la segunda mitad del siglo XX, era un filósofo kantiano que trató de actualizar esta teoría a la manera de teoría de juego. Dijo: supongamos que todos nosotros, antes de conocer nuestra identidad en esta sociedad, estuviéramos detrás de un velo de ignorancia y estuviéramos haciendo un contrato para determinar cómo la sociedad iba a funcionar cuando fuéramos parte de ella, pero no sabríamos qué parte de la sociedad íbamos a cumplir, si íbamos a estar enseñando o aprendiendo o fuera o adentro. Entonces, en otras palabras, no sabemos qué rol vamos a jugar exactamente, pero vamos a establecer las reglas antes de saber. Es como, no vamos a saber si vamos a heredar buenos genes o malos genes, si vamos a heredar 100 millones de dólares o vamos a ser parte de una familia con grandes deudas. Entonces, lo que Rawls dijo es que la gente no va a correr riesgos porque no van a querer estar en la parte de abajo, desesperados. Entonces, una buena sociedad, mientras que pueda proteger las libertades civiles y políticas de las personas, también va a tratar de maximizar las condiciones de los menos favorecidos. Otras personas que siguieron a Rawls dijeron: bueno, no, eso no me suena, quién sabe qué van a escoger detrás de este velo de ignorancia, pero de pronto no van a querer correr tan poco riesgo. Pero si tomamos ese paradigma de que uno no sabe qué rol va a jugar en la sociedad, pero va a jugar algún rol, entonces hay que preguntarse cómo le gustaría a uno que estuviera organizada esa sociedad. ¿Le gustaría que fuera una sociedad que no deja que nadie se muera de hambre? Pues sí, yo puedo ser uno de los muertos de hambre. Entonces sí, claro. ¿Será que uno quiere una sociedad en donde todos tengan cobertura de salud? Sí, claro. Yo no quiero ser una de las personas sin cobertura de salud y demás. Esa es la idea de Rawls para el contrato social. El principio libertario propone la libertad soberana del individuo. Uno tiene un estado mínimo que solo protege la seguridad, se protege contra una invasión y puede hacer cumplir los derechos de la propiedad. Aparte de eso, que el gobierno no se me acerque. Pueda yo ser una persona terrible o una persona muy buena, pero no es competencia del gobierno. Yo voy a hacer lo que quiera mientras no le haga daño a usted. Usted no tiene nada que decirme. Si usted tiene hambre y yo soy rico, pues bueno, lo voy a pensar a ver si lo ayudo, pero no venga a imponerme impuestos. Esto es una variante muy poderosa de este tipo de pensamiento, y muchos economistas tienen este punto de vista, que Dios ayuda a esta profesión, porque en mi opinión es una visión muy extrema de la naturaleza humana y de la ética social. Vive en el margen de todo lo que hemos discutido hoy. Declara que el valor supremo es la libertad del individuo. Pero hemos hablado hoy sobre muchos valores. Entonces mi pregunta acerca del libertarianismo es: ¿por qué la libertad es lo único que importa? ¿Por qué no la compasión es lo único que importa? ¿Por qué la libertad es el único imperativo? Uno de los argumentos que hacen es que si uno no defiende
la libertad va a ser tan frágil que se va a desaparecer. Uno de los líderes de la segunda mitad del siglo XX, Friedrich Hayek, escribió un libro que se llamaba El camino a la servidumbre, que dice que si uno le mete mucho la mano a la economía, vamos a perder la libertad. Vamos a terminar como un estado nazi y vamos a caer rápidamente si empezamos a hacer redistribución, vamos a caer rápidamente a la pérdida de la libertad. ¿No se vuelve esto ahora una vamos a terminar con un estado soviético o nazi? Vamos a caer rápidamente. Si empezamos con un poco de redistribución, caeremos rápidamente hacia la pérdida de la libertad. Esto se vuelve ya no una propuesta filosófica, sino una propuesta evaluable. Afortunadamente está equivocada, por lo menos desde el punto de vista general, porque muchas sociedades tienen un alto grado de redistribución y a la vez son democráticas y libres. Tres de estas que son famosas son Suecia, Dinamarca y Dinamarca. No, carajo. Vamos a terminar como un estado nazi o soviético. Caeríamos rápidamente si empezamos con un poco de redistribución, caeríamos rápidamente hacia la pérdida de la libertad. Esto se vuelve ya no una propuesta filosófica, sino una propuesta evaluable. Afortunadamente está equivocada, por lo menos desde el punto de vista general, porque muchas sociedades tienen un alto grado de redistribución, pero a la vez son democráticas y libres. Hay tres que son las más famosas, que son Suecia, Noruega y Dinamarca, que es lo que se llaman democracias sociales, que tienen altos niveles de impuestos, que redistribuyen y que por y caeríamos rápidamente y llegaríamos rápidamente hacia un estado nazi o soviético. Si empezamos con un poquito de redistribución, caeríamos muy rápidamente hacia la pérdida de la libertad. Esto se convierte no solo en una propuesta filosófica, sino en una propuesta evaluable. Afortunadamente está equivocada, porque muchas sociedades hemos observado hoy que tienen mucha redistribución y a la vez son democráticas y libres. Las tres más famosas son Suecia, Noruega y Dinamarca, lo que llamamos las democracias sociales, que tienen un alto grado de impuestos, que tienen un alto grado de redistribución y que por todos los estándares modernos son libres, prensa libre, libertad de expresión, instituciones democráticas, buen nivel de gobierno. Entonces es un contraejemplo a la propuesta libertaria. Luego está la idea de las necesidades básicas, y esta idea dice que en la redistribución social lo que cuenta no es la inequidad per se, sino la habilidad de los pobres de poder satisfacer sus necesidades básicas. No miremos a los afluentes, miremos a los pobres. Los pobres pueden satisfacer sus necesidades básicas. Si lo pueden hacer, eso ya es importante, pero también es suficiente. La idea no es tenerle envidia a los ricos, la idea es que los pobres tengan una vida y unos recursos adecuados. No miremos hacia los ricos, miremos a los pobres. Los pobres pueden o no cumplir sus necesidades básicas. Si pueden satisfacer sus necesidades básicas, eso ya es crítico, pero también es suficiente. La idea no es tenerle envidia a los ricos.
la idea es que los pobres tengan un nivel de vida adecuado. Creo que hay ideas interesantes. Lo primero es que le da urgencia a los que más ayuda necesitan. Lo segundo es que, aunque dice que una vez los pobres estén satisfechos estamos bien, también refleja la realidad de que tener mucho dinero no es tan importante. No miremos hacia los ricos, miremos hacia los pobres. ¿Pueden o no los pobres satisfacer sus necesidades básicas? Si pueden, eso ya es crucial, pero también es suficiente. La idea no es tenerle envidia a los ricos, la idea es que los pobres tengan una vida adecuada. No miremos hacia los ricos, miremos hacia los pobres. ¿Pueden o no los pobres satisfacer sus necesidades básicas? Si pueden, eso ya es importante, pero también es suficiente. Y la idea no es tenerle envidia a los ricos. La idea es que los pobres puedan satisfacer sus necesidades básicas. Y yo creo que hay unas ideas muy interesantes. La primera es que le da urgencia al hecho de poder ayudar a los que más lo necesitan. Otra idea que surge ahí es que, aunque dice que una vez los pobres estén bien, los ricos pueden seguir viviendo su vida tranquilos, esto refleja una realidad, y es que los beneficios de ser rico no son tan importantes, no son tan buenos. El costo real es cuando la sociedad no está satisfaciendo las necesidades de los pobres. Entonces los beneficios psicológicos de ser muy rico ya no son tan increíbles. Entonces, pues que los ricos tengan su dinero. Por lo general no se expresa de esta manera. La idea de las necesidades básicas por lo general se ve como un principio y una filosofía de alta redistribución en la ética social. No es un alto grado de redistribución, es un grado modesto de redistribución, porque lo que más le interesa es la parte de abajo, los más pobres. Por lo general no se expresa de esta manera. La idea de las necesidades básicas se expresa como un concepto y una filosofía de alta distribución, pero de hecho no hay tanta redistribución. Es una redistribución modesta porque se preocupa de los más pobres. Luego viene la teoría de las capacidades, que dice que no importa solo en dónde está uno en la curva de utilidad, sino cómo llega uno ahí. Y lo que uno necesita es el derecho de participar y desarrollar sus propias capacidades. Entonces, como Amartya Sen ha dicho, el desarrollo como libertad. La libertad es clave. Todo el mundo necesita el derecho y tiene el derecho de poder desarrollar sus capacidades. Entonces hay un aspecto que tiene que ver con las necesidades básicas, pero no es solo ingresos o ayuda, es poder participar y poder desarrollar sus propias capacidades. Finalmente está la dimensión de los derechos humanos. La dimensión de los derechos humanos dice que las personas tienen derechos como seres humanos que deben ser protegidos. No son dados por Dios, son dados por el ser humano, en el sentido de que vienen a uno por ser un ser humano, no porque es parte de una religión o de una raza o de una sociedad. Son derechos universales y estos están la dimensión de los derechos humanos dice
que las personas tienen derechos como seres humanos, que deben ser observados, no son dados por Dios, están dados por los humanos en el sentido de que vienen a las personas por ser un ser humano, no por ser parte de una religión o raza o sociedad. Son derechos de todos y estos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Mary Robinson va a hablar sobre los derechos humanos en su charla a esta clase. Finalmente está esta lista que quiero que lean de todas las maneras en que estos temas de ética social aplican en nuestra vida de hoy, y vamos a estar hablando acerca de estas ideas en las clases que vienen. Muchas gracias.